Hola, hola amigos. Estamos aquí en una nueva emisión de Seguros con Dani Chavero, su servidora. Y para ello tenemos a una doctora maravillosa, tiene una trayectoria impresionante, Eva María Gómez García. Evita, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo programa. Muchas gracias, Dani, por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Y déjenme explicarles la trayectoria de la doctora. Es oncóloga médica, ¿estoy correcta? Es directora del Centro de Tratamiento de Cáncer en Metepec. También es directora del Grupo de Investigación de Cáncer de Ovario en México y profesora titular de la especialidad de Oncología Médica en la UAMEX, ¿correcto? UAMX, sí. UAMX. Ok, Evita, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que este mes es el mes del cáncer de mama y sabemos tu trayectoria, tu experiencia y nos encantaría que nos instruyeras un poquito en este tema. Claro que sí, gracias, Dani. Bueno, efectivamente, octubre está dedicado completamente a la concientización en el cáncer de mama y se hace desde varias perspectivas. Aquí lo que yo quiero comentar es una breve explicación de qué es, cómo la podemos diagnosticar, cómo se diagnostica en etapas tempranas y el impacto que esto tiene en la mortalidad de las pacientes. Entonces, vamos a empezar diciendo que el cáncer de mama es el cáncer que se origina en la glándula mamaria. Okay. Y eso puede ser tanto en hombres como en mujeres. Perdóname, eso es importante porque nosotras creemos que solo nos da a nosotras. No, para nada. O sea, claro que es el 98% de los casos, okay, o a veces hasta 99% ocurre en mujeres, pero un 1% de los casos ocurre en hombres. Okay. ¿Y cómo lo sospechas que un hombre está en riesgo? Pues porque tiene una gran carga familiar para cáncer de mama, okay, familiares con cáncer de mama bilateral, mujeres. Entonces sí hay criterios para poder sospechar que un hombre está dentro de una familia, okay, en donde él pudiera tener ese riesgo de desarrollar cáncer de mama. También, bueno, es importante decir la edad. El 50% de las mujeres en el mundo con cáncer de mama lo desarrollan a los 63 años, es decir, una mediana edad de 63 años. Pero en México ya hay varios reportes de varias instituciones, el Centro Oncológico Estatal, el Instituto Nacional de Cancerología, en donde han reportado que la mediana de aparición de la enfermedad son 10 años antes, es decir, 53 años. Oh, Dios. Y la proporción de mujeres menores de 40 años que se denomina cáncer de mama en mujeres jóvenes es hasta el 20% de los casos. Entonces, no estamos hablando de una enfermedad igual que en el resto del mundo, estamos hablando de una enfermedad que ocurre en etapas o en edades mucho más tempranas. Ok. Los factores de riesgo. O sea, me imagino que unos son por herencia, pero también nosotros en temas de hábitos claro, generamos ese riesgo o agravamos el riesgo. Ahorita tú nos decías por tema herencia o generacional, les da a lo mejor al 1% en hombres, pero creo que también nosotros tenemos mucho que ver con el riesgo de tener cáncer. Sí, efectivamente, en la población general que no tiene mutaciones o alteraciones genéticas, sí los factores de riesgo son, por ejemplo, haber empezado a menstruar antes de los 12 años, que la menopausia ocurra después de los 52, la obesidad, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, todos esos estilos de vida incrementan el riesgo en la población general. Aquí no estamos hablando de hombres, esos factores no aplican para los hombres. Okay. En el caso de los factores de riesgo hereditarios, sí, este cáncer de mama se debe a mutaciones en los genes que pueden venir desde el óvulo o desde el espermatozoide y formar parte de todas nuestras células, esas mutaciones. Okay. En esos casos el hombre sí está incluido como como que tiene el factor de riesgo para desarrollar el cáncer de mama. Estas mutaciones principalmente son mutaciones en el gen que se llama BRCA1, BRCA2 y obviamente estamos hablando de pronósticos diferentes, de incluso metodología de tamizaje diferente. No es lo mismo la población en general, okay, ni siquiera en incidencia o en mortalidad que cuando estamos hablando de un cáncer hereditario. Oye, aquí hay algo que me brinca. El tema de herencia, o sea, te da, aunque tengas unos hábitos magníficos,
El que tengas mutaciones en estos genes incrementa el riesgo de cáncer de mama cuando es por mutación en el gen BRCA1 hasta 80% de posibilidad de que te dé el cáncer. No significa que forzosamente te va a dar, pero tienes una posibilidad a los 80 años de 80% de desarrollar el cáncer. El BRCA2, cuando es el que está mutado, el porcentaje es más bajo, puede ser de hasta 60%, por ejemplo. Entonces, ahí sí, efectivamente, el estilo de vida puede no impactar, pero también pudiera incrementar ese riesgo que ya tienes. Ok. Hablabas del tamizaje. Explícanos, por favor, porque a mí me resulta confuso el tamizaje. Son términos que no tenemos familiarizados, sobre todo en temas de cáncer. Te hablan de temas de cáncer y automáticamente asociamos muerte, ¿no? Pero, ¿qué es el tamizaje? Explícanos, por favor. El tamizaje o screening, como se maneja ya en muchas partes del mundo, significa buscar intencionadamente alguna enfermedad en las personas asintomáticas. En este caso, en mujeres asintomáticas que no han palpado una tumoración, que no han palpado ganglios en las axilas, que no tienen secreción por el pezón, por ejemplo, no tienen asimetría en los pezones. En esas mujeres, a partir de los 40 años, se debe de hacer un método que nos permita detectar de manera oportuna o en etapas muy tempranas la enfermedad. A eso se le llama tamizaje, y el fin de un tamizaje es reducir la mortalidad o la muerte de las personas que padecen esa enfermedad. Específicamente para cáncer de mama, el tamizaje consta de la mastografía a partir de los 40 años. Esta mastografía tiene que ser bilateral, y a veces se tiene que complementarse con el ultrasonido mamario. Esta complementación se debe a que a veces hay lesiones que por mastografía son categoría 0 y que todavía tienen que caracterizarse un poquito más, y se hace mediante el ultrasonido. De ninguna manera el ultrasonido sustituye a la mastografía, es complementario. Ahora, en mujeres menores de 40 años, y ese es un grave error que ocurre en muchas de las instituciones, si la mujer no tiene 40 años, así traiga una tumoración, un ganglio o alguna alteración en las mamas, no le quieren hacer la mastografía. Ese es un error, porque ahí ya estamos hablando de diagnóstico, no de tamizaje. Recordemos, tamizaje es cuando la mujer está asintomática. Y estamos hablando de población de riesgo promedio, es decir, población en general. No estamos hablando de población asociada a mutaciones, es un grupo diferente. Entonces, en mujeres jóvenes, por ejemplo, se puede hacer desde antes ultrasonidos, y a partir de los 35 años, por ejemplo, ante la presencia de algunas lesiones, pero finalmente sí se tiene que hacer también la mastografía cuando la sospecha de malignidad existe. Fíjate que ahorita que lo mencionabas, a mí me pasó en algún año que quise hacerme los estudios completos. Yo creo que fue ¿cómo le llaman esto? Es cuando inicias el año, un propósito de año, hacerme estudios y todo eso sano y así, y no me lo quisieron hacer. Entonces, mi médico me mandó a hacer los estudios correspondientes por la edad, y no me lo quisieron hacer porque no tenía los 40. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿sí puede ser detectado antes de los 40? Claro, te comentaba que hasta un 20% de las mujeres en México pueden tener cáncer de mama antes de los 40 años. Aquí te repito, la mastografía está indicada por arriba de los 40 años. Pero la diferencia eso es tamizaje, que es lo que tú estabas buscando, ¿sí? Una búsqueda intencionada en una mujer asintomática. Pero estamos hablando de mujeres que ya tienen un síntoma, ahí sí no se puede restringir y no querer hacerle la mastografía. O sea, si ya tiene síntomas, se debe de hacer una mastografía. Si tiene una tumoración, se debe de hacer mastografía independientemente de la edad, porque hemos visto casos de mujeres con cáncer de mama de 20 años, de 25 años, entonces no porque no tenga la edad no le vamos a hacer el diagnóstico. Claro. Ahora, el tamizaje
en grupos de alto riesgo, que son pacientes en donde en la familia hay una mutación que predispone de manera muy elevada al cáncer de mama, ahí el tamizaje o iniciar los estudios de búsqueda intencionada del cáncer de mama se deben de empezar 10 años antes de la edad de la mujer más joven que lo presentó en la familia. Si la mujer más joven fue a los 35 años, pues entonces el tamizaje en las mujeres que tienen ya la mutación determinada sería a los 25 años, exactamente. ¿Cómo informamos todo esto a las familias? O sea, aparte del programa bueno, la intención es llegar a mucho más familias, mujeres, esposos, esposas, ¿no? Hijas, hijos. ¿Hay alguna campaña? O sea, dentro de este mes, ¿el gobierno o las instituciones generan alguna campaña con esta información, Eva? Sí, se hacen muchas campañas que, te repito, se están enfocando a distintos puntos, la cirugía preservadora, que ya no sean cirugías mutilantes, que sean reconstructivas, el uso o el manejo multidisciplinario de este cáncer, que es decir, la participación de varios especialistas, y para este tema del tamizaje en poblaciones de alto riesgo tenemos el consejo genético. Entonces, dentro del equipo de manejo de cáncer de mama siempre se debe de incluir a un genetista para que dé el consejo genético y decir, debido a que tiene la familia o este miembro de la familia esta mutación, requiere empezar sus estudios de búsqueda intencionada de la enfermedad a tal momento, o incluso se le debe de proponer una cirugía reductora de riesgo, es decir, antes de que se desarrolle el cáncer, pues hacer retiro de las glándulas, implantes mamarios, todo para reducir el riesgo. Estas mutaciones que te comento no solo predisponen a cáncer de mama. Cuando alguien las tiene, también predisponen a cáncer de ovario, a cáncer de piel, páncreas, próstata. Entonces, en el caso de cáncer de ovario, también hay cirugía reductora de riesgo. Si la mujer ya tiene su paridad satisfecha, ya tuvo a sus bebés y se siente satisfecha con el número de bebés, se le puede ofrecer el retiro de los ovarios antes de que desarrolle la enfermedad. A eso se le llama reductora de riesgo. Oye, hay un tema de educación que las abuelitas, porque yo me acuerdo que mi abuela lo decía mucho, que los ovarios o te daban hijos o te daba cáncer, algo así, ¿no? Nunca lo había escuchado. Entonces, ¿es un hecho o no? No. No, tiene nada que ver. ¿Te refieres a la dualidad de que si tienes hijos no tienes cáncer de ovario? Ajá. Sí hay una relación en donde la paridad, el haber tenido bebés, sí te reduce el riesgo de cáncer de ovario y de otros cánceres. Pero no forzosamente, si no tuviste bebés vas a tener cáncer de ovario. Por supuesto que no, porque los diferentes tipos de cáncer de ovario dependen de diferentes factores de riesgo. Eva, tratamientos, ¿cómo abarcan estos tratamientos? El tratamiento de un cáncer de mama depende de la etapa en la que le diagnosticas. ¿A qué le llamamos etapa? Al avance de la enfermedad. La etapa 1, por ejemplo, es una enfermedad en donde el tumor está confinado a la mama, no ha brincado a los ganglios ni a ningún otro órgano y habitualmente son tumores menores de 2 centímetros. La etapa 2, la 3, conforme va progresando, pues se refiere a que el tumor ya es mayor, ya es de entre 2 y 5 centímetros o más centímetros, ya tiene ganglios infiltrados por cáncer, ya es en la axila o en la contralateral. La enfermedad 4 es esta enfermedad contralateral, son los ganglios aquí en el cuello, o que el cáncer ya se fue a otro órgano, como podría ser hueso, pulmón, hígado habitualmente. Entonces, dependiendo de la etapa en la que se diagnostica la enfermedad, es el tratamiento. El tratamiento abarca múltiples modalidades. La inicial para etapas muy tempranas, tumores muy pequeños, es la cirugía, que se está buscando que sean ya cirugías preservadoras de la mama, conservadoras de mama, no mutilantes. En etapas en donde ya hay ganglios o el tumor es mayor, de tamaño mayor, se recomienda primero iniciar quimioterapia y luego hacer la cirugía. Ahora, ¿en quién inicias quimioterapia o puedes primero operar y después llevar a quimioterapia? Pues depende también del subtipo de cáncer de mama, ¿no?
En este sentido que te comentaba, en las que primero inicias quimioterapia y luego das la cirugía, también se puede dar un tratamiento que se llama adyuvante o complementario a la cirugía. Y si el subtipo de cáncer de mama es de los que crece por estímulo hormonal, entonces también se tiene que dar un tratamiento de hormonoterapia, que puede abarcar habitualmente lo normal son 5 años de tratamiento. Y también después de la cirugía y de la quimioterapia se recomienda dar radioterapia en ciertas situaciones, ¿no? Como cuando hay ganglios positivos, cuando la cirugía fue conservadora de mama. Entonces, este es en un panorama muy general, ¿no? Lo que le toca: cirugía, quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia. Ahora, hay algunos subtipos de cáncer de mama que se llama HER2 positivo, es decir, que en la periferia de la célula tumoral tiene unas moléculas que se llaman, o los receptores son HER2. Entonces, si el tumor expresa este tipo de marcador, el pronóstico es muy adverso, la enfermedad es muy agresiva, y entonces en ellos se dan tratamientos blanco o terapia anti-HER2, que no son quimioterapia, no son radioterapia, no son hormonoterapia, son tratamientos mucho más nobles, pero también mucho más efectivos. Ya no dan la toxicidad que daban antes, ya no seca el cabello, no hay náusea, vómito. La verdad son muy tolerables y tienen una alta efectividad para lograr una curación en las pacientes mucho mayor que cuando no se usaban estos tratamientos. Y cuando la enfermedad es ya metastásica, ya se fue a otros órganos, aparte de la quimioterapia y la hormonoterapia, también tenemos la opción de inmunoterapia para ciertos tipos de cáncer. De mama, específicamente. ¿Hay 4 etapas? Entendí que son 4 etapas. Son 4 etapas. La inicial es 1, la más avanzada es 4. No significa la 4 que es enfermedad terminal, hay que aclarar. Esto es muy diferente. Una enfermedad terminal es cuando el pronóstico de la paciente o el paciente no va más allá de 6 meses. Y una etapa 4 solo significa que ya se fue a otros órganos, pero que la paciente puede vivir años. Ahora, ese es otro tema importante. El cáncer de mama ya no son enfermedades que las pacientes se mueren, a pesar de ser metastásicas, que se mueran a corto plazo, ¿no? Ya la enfermedad del cáncer de mama y muchos cánceres se volvieron enfermedades crónicas. Ya tenemos supervivientes a 7 años, a 8 años, a 10 años, e incluso con una calidad de vida excelente. ¿Regresa el cáncer de mama? Las etapas tempranas, que son las que se dan con fines del tratamiento con fines curativos, sí regresa, no todos. Depende de la etapa, por eso tan importante el tamizaje. Si uno detecta el cáncer de mama en etapa temprana, pues obviamente va a requerir menos tratamientos, tiene más posibilidades de curación y menos posibilidades de que regrese la enfermedad. Pero si la enfermedad la detectamos en etapa 3, es decir, ya con ganglios, pues difícilmente, o la posibilidad de que regrese es mucho más alta. Ay, ya me empecé a preocupar. A ver, Evita, no. ¿Cuál es el pronóstico? O sea, después de las etapas, los tratamientos, los diferentes tratamientos, ese de terapias blancas me encantó. Es un tratamiento menos agresivo, entiendo, pero mucho más efectivo. Y más dirigido solo a la célula tumoral o a las proteínas de esa célula tumoral. Ese no aplica para todas las etapas. Ni para todas las etapas, ni para todos los tipos de cáncer de mama. Son específicos. Son específicos. Ahora, la hormonoterapia tampoco es agresiva, o habitualmente son pastillitas que se toman durante 5 años cuando es en etapa temprana, o de manera indefinida cuando es en etapa ya avanzada, pero que da muy pocos síntomas. Puede ser dolor muscular, articular, un poquito de pérdida ósea, pero se complementa con calcio. Entonces también son terapias bastante bien toleradas, o sea, no hay por qué tenerle miedo a un diagnóstico. Y más bien hay que buscar diagnosticarnos a tiempo, porque muchas veces dicen, no me hago la mastografía porque no quiero encontrar algo, porque no quiero que me digan que tengo cáncer y tratarme para cáncer. Sí, no. O sea, que se diagnostiquen una mastografía y no palpable es lo mejor que le puede suceder a una mujer. Porque aparte asociamos cáncer con muerte, cáncer con quimioterapias, cáncer con pérdida de cabello, como muy degenerativo, ¿no?
Sí, muy agresivo. También afortunadamente ya contamos con tratamientos que se llaman de soporte o premedicación, es decir, antes de la quimioterapia por la misma vena se le pasan medicamentos a los pacientes y ya no vomitan, ya no se sienten como antes, las náuseas, vómitos, reacciones alérgicas son mucho menores. Ya es una medicina mucho más tolerable, los pacientes pueden trabajar. En general en el cáncer ha habido una evolución increíble con los tratamientos, incluyendo la quimioterapia. Hablabas hace rato de mutilación. En algún caso de mutilación, ¿pueden resarcir ese daño? Es muy difícil que después de una mastectomía completa, de haber retirado la mama completa, se pueda hacer una reconstrucción. Exacto. Es muy difícil porque habitualmente la piel no da para poder meter un implante, porque ya se perdió el pezón durante la cirugía, no hay pezón. Entonces, por eso se está buscando hacer cirugías menos agresivas, donde la mujer pueda conservar su imagen, su autoestima, porque muchas veces depende de sus senos la autoestima que tiene la paciente, ¿no? Claro. Entonces, y se entiende, ¿no? Pero ya se están buscando, ya se tienen estrategias quirúrgicas. Yo no te podría hablar más de eso es el adecuado, es un cirujano plástico de reconstrucción, no un cirujano plástico estético ni nada no. Por el estilo, pero ellos son los expertos en estas estrategias para hacer colgajos, para poner implantes, para hacer injertos, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay ya muchas opciones y se está buscando que no sean cirugías que quiten completamente la mama. Muchas veces las mujeres lo piden, o sea, se les ofrece una cirugía conservadora y la mujer por miedo, por cancerofobia se llama, dice no, quítenme la mama. Pero el punto es que después se arrepienten, después dicen, pues ya me curé, realmente fui muy excesiva en mi decisión. Entonces, por eso se busca, como se les da toda la información y se busca que tomen la mejor decisión, la que más adelante no les repercuta. Claro, sobre todo cuando es gente joven. Sí, sobre todo, ¿no? Sí, es más dramático en mujeres jóvenes. El pronóstico, Eva. El pronóstico es muy bueno cuando la mujer se detecta el cáncer a tiempo. Déjenme decir que el 90% de los casos se diagnostican por autoexploración. Entonces sí tenemos que estarnos revisando cada mes a partir de los 18 años. Todas las mujeres debemos revisarnos las mamas después de más o menos 7 días después de haber empezado la menstruación. Y cuando cumplen 25 años ya tienen que acudir a un médico cada 6 meses a la valoración y continuar con la autoexploración mensual. Entonces, como la mayoría de los casos, te repito, se diagnostican en etapas tempranas, si los se diagnostican, por autoexploración, si nos revisamos y se detectan en etapa 1, el pronóstico es excelente, está viva 10 años más del 90% de las mujeres, pero si lo diagnosticamos en etapas 4, que es ya la metastásica, pues el pronóstico a 5 años es del 25%. Claro que tiene sus diferencias porque cada subtipo molecular, el HER2 que te comento, el que responde a hormonas o el que no tiene ni receptores de hormonas ni el HER2, se llama triple negativo. Entonces el triple negativo y el HER2 son el de peor pronóstico, mientras que los hormonales son de mejor pronóstico. Entonces no podría generalizar, pero globalmente esas son las cifras o las estadísticas. Hazme un resumen. Edad. En México, de los 18, la autoexploración sí, a partir de los 18 años. A partir de los 25 continúa la autoexploración y empieza la exploración clínica por un médico cada 6 meses. Exacto. A partir de los 40 años, en mujeres de riesgo estándar, es decir, población en general, es a partir de los 40 años la mastografía y en ocasiones les van a pedir complementar con un ultrasonido. Así es. Poblaciones de alto riesgo porque tengan hereditario alguna mutación, pues empieza 10 años antes del caso más joven de la familia con el cáncer de mama. Y los estudios son resonancia y mastografía, o sea, pueden ser intercalados cada 6 meses una resonancia, luego una mastografía.
En hombres, pues aplica el tamizaje, como te comentaba, solo en los que se documenta la mutación que incrementa el riesgo para el cáncer. Ahora, el BRCA no es los únicos genes mutados que favorecen o aumentan el riesgo de cáncer de mama. También tenemos que buscar intencionadamente si la paciente o el paciente tiene familiares con cáncer de ovario, que es otro asociado a estas mutaciones, o cáncer de tiroides, que son otros cánceres que se asocian mucho a cáncer de mama. Si me da uno, ¿me da otro? No. Sí, puede ser. ¿Sí? No forzosamente, sí, exacto, pero exacto. Sí, por supuesto, hay mujeres que tenemos con cáncer de mama y cáncer de ovario, se llama síndrome de cáncer mama-ovario, y con estas mutaciones, pues la incidencia o el porcentaje de este doble primario llega al 15%. En México también lo tenemos con ese porcentaje. Oye, vaya, me espantaste. Es que habemos muchas mujeres que no hacemos los diagnósticos, la autoexploración, las revisiones, acudir a tu ginecólogo. Lo dejamos y no sabemos las consecuencias que pueden traer. Y no solo eso, o sea, el estilo u occidentalización que hemos tenido en México, es decir, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, esos son factores que están incrementando de manera importante la incidencia de cáncer de mama. Se espera un incremento del 60% de los cánceres de mama para el 2030, gracias precisamente a estos estilos de vida. Claro. Entonces, también podemos incidir no solo en autoexplorarnos, hacernos el tamizaje, también podemos incidir haciendo ejercicio, comiendo sano, bajando de peso, también podemos hacer eso. ¿En dónde te encuentran? ¿Tú das consultas como tal? Yo doy consulta en el centro de tratamiento que está en la Torre Médica Árbol de la Vida, en el consultorio 110. El teléfono es 722-582-2818. ¿Está en Metepec? Está en Metepec. Ok. Eva, muchas gracias. Nos encanta recibirte. Necesitamos que vengas a hablarnos más de esto. Necesitamos hacer más conciencia a las personas, mujeres, hombres, adolescentes que están entrando en esta etapa y que no tenemos en el radar muchas cosas, ¿no? Oigan, pues se nos acabó el tiempo. La realidad es que creo que fue muy rápido, pero me parece que abarcamos todo. Eva, muchísimas gracias, de verdad. Busquen a la doctora, es una buenaza. Ya escucharon el currículum. Y quiero agradecer a Piedra Luna, el restaurante que hoy nos recibe. Les van a aparecer por ahí el domicilio, las redes, los teléfonos, para que hagan reservación y vengan a conocerlo. Sé que es nuevo, pero está divino. Ya nos dimos por ahí una vuelta y está hermoso el lugar. Y también quiero agradecer a Comunicación Estratégica por la producción. Gracias, señor Arrizabalaga, por la producción. Cris, que está por allá atrás con el brazo arriba desde hace como media hora. Les agradecemos mucho y nos vemos otro día en Seguros con Dani Chavero. Gracias. Gracias, Hasta Eva. luego, gracias por la invitación.